Sí, sí, no, Y el cero. Está rápido, ¿eh? Salucita porque es viernes. Si nos escuchaste, compadres, con culpa de Manuel, ¿eh? Y todo el mundo dice que cuando es viernes, gracias a Dios. ¿No? Adiós, coronavirus. Mira, ya te dije cuál fue la receta. ¿Cómo estoy? Bueno, pues es 6 de marzo, estamos en mesa de redacción, Impacto TV. Y hablando de coronavirus, pues lo que está poniéndose más difícil que el coronavirus es el medicamento que se suministró aproximadamente a medio centenar de pacientes en el hospital de Villahermosa, Tabasco, de Pemex. Hoy falleció la tercera persona, un hombre de 65 años y bueno, pues para que la nota le llegue más rápido al presidente de la República, esta persona es de Macuspana, Tabasco. El medicamento se llama heparina sódica, que produce una bacteria contaminada que se llama Klebsiella, y esto es lo que está afectando a medio centenar de derechohabientes del hospital de Pemex. Ya se preveía una muerte más porque Pemex informó el martes pasado que de 42 pacientes que estaban siendo atendidos, había 3 o 4 que estaban en terapia intensiva graves. Este es uno de ellos. Bueno, pues ahí está el saldo hoy de este nuevo asunto que afecta al sector salud. Hay otros, el sarampión en México, el coronavirus, la falta de medicamentos para cáncer, etcétera. Juan. Pues el jueves, fue el jueves, ¿verdad? Cuando el PRI, no, el miércoles, cuando el PRI cumplió... El miércoles. Cumplió 91 años. Bueno, hoy se cumplen 26 años de aquel enorme discurso de Luis Donaldo Colosio, que pronunció en el Monumento a la Revolución, que esas cosas extrañas de la vida, la escenografía al fondo, estando el parado del atril con su discurso, simulaba una cruz, ¿no? Parecía que algo... Parecía premonición. Es cierto, era premonitorio. Bueno, pues aquel gran discurso en el que Luis Donaldo veía un México lleno de agravios, ¿no? Lleno de problemas Muy buen discurso, ¿no? Yo creo que es el mejor discurso, Roberto, que un priista ha pronunciado en los últimos 26 años. No recuerdo otro en esos términos. Es cierto. Por más de que haya recibido la ayuda, como es normal cuando se trata de políticos, de profesionales en cuestiones de comunicación, y frases como esa de "veo un México", decían que era una especie de copia de la de Martin Luther King, de "ayer tuve un sueño", ¿no? Ayer soñé. Cierto. Yo recuerdo que Ernesto Zedillo en algún momento se decía que Ernesto Zedillo se adjudicaba esa parte de que había aportado, "veo un México". Bueno, pues el México que veía Luis Donaldo Colosio, muy a pesar de los esfuerzos de Andrés Manuel López Obrador y de sus antecesores, los neoliberales, como les llama él, pues sigue estando igual que cuando lo veía Luis Donaldo. Y bueno, en el final de su discurso, Luis Donaldo casi grabó el epitafio pues de este partido que parece que existe, pero no se dejan ver. Su partido, el PRI. Él dijo, casi para terminar en aquel discurso: "Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad". Es evidente que una vez que el PRI recuperó la presidencia, después de 12 años del PRI, quitársela al PAN, el PRI no cerró las puertas al influyentismo.
a la corrupción. Y está en la situación que lo tiene Alejandro Moreno, Alito, al que muchos, ¿cómo lo conocen? Como AMLito, ¿verdad? AMLito. Sí. Por su proclividad previa al presidente López Obrador. De pronto lo odiaba cuando era gobernador de Campeche y dijo que ni se atreva a venir aquí a decir lo que dice. ¿Te acuerdas cómo le advertía al candidato López Obrador que cuidado con que fuera a Campeche a decir tonterías y no sé qué? No, pues una vez que fue presidente electo Andrés Manuel, al suelo y se pintó de rojo la espalda para que le sirviera de alfombra para llegar a Palacio Nacional. Hoy no es más que... Recuerdo que despectivamente en las épocas grandes del perismo los partidos pequeños les llamaban chiquillada, ¿no? Hoy es uno más de la chiquillada, por más que en el Congreso sus representantes tengan nombres así, que fueron muy reconocidos, que acaparaban los titulares en el sexenio pasado: Miguel Osorio Chong, Beatriz Paredes, René Juárez Cisneros, Claudia Ruiz Massieu, Enrique Ochoa Reza. ¿Quiénes más recuerdas así que de tamaños así? Alejandra Lagunes, que manejaba las redes sociales de la presidencia. Bueno, se me acaban. Pero bueno, pues hoy es el 26 aniversario, fue pronunciado en 2004, perdón, en 1994. Ya no, ando mal, ¿no? Es viernes, Juan, es viernes. Bueno, está bien, hombre. Es viernes y con medicamento para el coronavirus. Si Vicente Fox tomó el poder en el 2000, 6 años antes fue asesinado Luis Donaldo, o más. ¿Qué pasó? 12, ¿verdad? Fue en el 1994. Por eso, 6 años antes. En el 2000 tomó Fox. Sí. ¿Quién entró al quite? Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo. ¿Y con quién perdió? ¿A quién le ganó Vicente Fox? Le ganó a La Bastida. A Francisco La Bastida. En el 2000. O sea, el discurso de Luis Donaldo fue pronunciado 6 años antes, en el 94. Así es, eso es. Más 20 de este siglo, son 26 años, Roberto. Digo, el que está bien soy yo. No, si revisas lo que dijiste hace un rato, le damos para no, atrás. ¿para qué le reviso? Mejor brindemos por Luis Donaldo, allá en donde esté. Salud. Sí, definitivamente, Juan, un gran discurso el de Colosio en el 94, que después el PRI, algunos priistas de cierto nivel trataron de reproducirlo y reproducirlo, ¿no? No le sirvió de nada. No. Ahora, hablabas tú del aniversario 91 del PRI, cuando menos este año, antier, le hicieron, como decimos aquí en México, le hicieron el paro a Alito, porque algunos fueron al pastelito que traía. El año pasado, que fue el aniversario 90, que ese sí era como que para que hicieran, estaban mucho más. Sí, cuando cierras cifras como 90, 95, sí, eso no es importante. Pero además estaba más fresca la derrota, entonces menos aparecían. No, hoy cuando menos fueron 5. No, y 6. Es que el año pasado todavía no estaba en escena Santiago Nieto. No, aún, no, ¿cómo no? ¿En marzo? Sí, más o menos, ¿no? No tenía todo este bagaje de mano dura, ¿no? Todavía no había investigado sí. Ha investigado ni la tercera parte de los que tiene investigados. Que sea cierto o no es otra cosa, pero que lo tiene fundamentado con ciertos datos y bueno, yo insisto que trae un rifle sanitario en el hombro y por la fiebre aftosa que le pegó al PRI. Ajá. Y bueno, pues este aniversario 91 estuvo casi desierto. Por ahí apareció, no lo esperaba yo, Emilio Gamboa, que se mantiene muy discreto, le llaman ellos de bajo perfil. Bajo perfil.
Luis Enrique Miranda, el que fue secretario de Desarrollo Social de Enrique Peña Nieto, subsecretario de Gobernación, en los lugares que está ahora Peralta, ¿no? Ricardo Peralta, o ¿cómo se llama? El subsecretario. Además de Encinas, ¿no? Luis Enrique Miranda es aquel mismo que en una elección pues llegó a votar allá en el Estado de México, donde tenía que votar, siendo subsecretario, y no pudo votar porque su tarjeta de elector estaba vencida, ¿no? Y bueno, ese era el nivel. El mejor amigo del presidente Peña Nieto, por cierto, según los mexiquenses. Pero bueno, pues de aquello que queda, Roberto. El recuerdo. Solo recuerdo, ¿verdad? El recuerdo, y el recuerdo en general, y los recuerdos que le hace el gobierno de Andrés Manuel muy seguido. Sí, cada día el presidente López Obrador insiste más y más y más, en especial en el sexenio pasado. Como que se empieza a acercar, ¿no? Si él siempre ha negado que esté dispuesto o que esté listo a procesar al expresidente. Los expresidentes no son fáciles de procesar, conforme a la Constitución, solamente por traición a la patria y cosas por el estilo, ¿no? No por los delitos que hayan cometido sus subordinados o que estuviera inmiscuido personalmente, ¿no? Pero cada vez que hay que mencionarlo, lo menciona, y yo creo que lo hará con mayor insistencia conforme se acerquen las elecciones del 21. Así es. Pero, ¿qué más hay, Roberto? Pues Juan, se acerca como decía el comediante mexicano, aquel que decía, se acerca la hora cuchicuchi, la hora ya vas que chutas. ¿Cómo se llama? Hoy es viernes, Beto el Boticario. Beto el Boticario. Hoy es viernes, sábado, domingo, el domingo, estamos a 2 días, a 1 día y medio del Día Internacional de la Mujer, que por cierto, el presidente López Obrador dijo hoy en la mañanera que va a estar en Fresnillo, Zacatecas, y ahí va a dar a conocer pues todo lo que ha hecho su gobierno para apoyar a las mujeres en todo. Eso dijo él hoy. Pues eso es el domingo. El lunes es el gran paro que protagonizarán las mujeres mexicanas, las que quieran, a las que les permitan ausentarse en su trabajo, en ellas mismas, en sus áreas de deporte o lo que sea, porque permanecerán en sus casas. Y bueno, pues hay expectativas. Ayer, por ejemplo, el cardenal emérito Juan Sandoval Iñiguez se pronunció en contra de este paro de mujeres y pidió que todo mundo dijera no al paro. Pero además hay que recordar que Sandoval Iñiguez hace algunos años, en el 2017, pronunció unas palabras fuertes contra las mujeres, acordándose de aquellos casos que surgieron en Chihuahua ya hace más de década y media, cuando incluso en Chihuahua se dio a conocer o inició el término de feminicidios por los casos de asesinatos que se presentaron ahí. Hace algunos años, Iñiguez dijo que las mujeres son del demonio. Hasta cierto punto, dice, de parte de la mujer puede haber cuando menos imprudencia. No, bueno. Con cualquiera que sale por ahí bien vestido, se comprometen, se enganchan. Mira, eso dice el cardenal Iñiguez, un cardenal emérito, que luego se echaba unos tragos con el gobernador de entonces de Jalisco, que no recuerdo su nombre, que cuidado. No es precisamente la persona de la que hay que creerle mucho. Bueno, si trata de utilizar ese tipo de lenguaje con la mujer, pues hay que recordarle que él también vistió por mucho tiempo y sigue vistiendo una falda larga, ¿no? Usa sotana. La indumentaria religiosa. Es lo que usa. Pero me digo, solo para que se tranquilice el cardenal Iñiguez, el Vaticano está reportando
perdón la interrupción, Roberto, el primer caso de infección por coronavirus en el Vaticano, que no es el Papa. no es el Papa. El Papa ha estado Enfermo. bajo reserva, no se ha dicho exactamente qué padezca el Papa. Bueno, pues a lo mejor, tratándose de un jefe de Estado, sus males son secreto de Estado. Pero pues se están ejerciendo muchas medidas, porque es Italia, recuerden que Italia tiene problemas de infección de coronavirus. Italia y Corea del Sur son los países que más casos tienen después de China. Se están haciendo pruebas en todas las oficinas del Vaticano. Después de este caso que ya está reportado, el Hospital Vaticano está alejado de los lugares de peregrinación y la Gendarmería Vaticana trabaja para que la infección no afecte al Papa ni al Papa emérito Benedicto XVI. Conforme a este dato, no es coronavirus lo que tiene Francisco, el Papa. Debe tener alguna influenza normal o estacional o un simple catarro, ¿no? Entonces es probable que el próximo Ángelus del Papa pues sea transmitido desde la Casa Santa Marta para evitar que se vaya a contagiar en el Vaticano. Bueno, ya hay un caso en el Vaticano que no es el Papa, que quede claro, no es el Papa. Oye, Juan, pues en este caso sería mejor que tuviera el coronavirus, salvo por la edad, que no sé cuántos años tenga, pues mejor que el Papa tenga coronavirus, pues es un virus que no hace nada. Quizá pones un catarro, si está infectado de otro virus que provoque influencia es más peligroso. Tú que sigues noche a noche al doctor López-Gatell, ya ni va, ¿verdad? No, y además ayer estuvo otro médico, ya son 4 los que han participado. Yo creo que ha ido perdiendo importancia el coronavirus en México porque lo empezó manejando el presidente con el doctor, el subsecretario de Salud, López-Gatell. En alguna ocasión estuvo ahí el secretario Jorge Alcocer, que impresionó a Roberto porque como no lo había visto en siglos, el día que lo vio se dio cuenta de que sí sabe de medicina. Luego el presidente inventó una conferencia de prensa nocturna para López-Gatell y para su gente más cercana, expertos en el tema. Y por lo menos yo vi en 3 ocasiones a López-Gatell y ya no asiste López-Gatell a la conferencia nocturna. Es decir, ¿y hay algún caso más reportado? ¿Casos? No, en México se mantienen los 5 casos a los que llegamos el fin de semana pasado. Así es. Pero incluso uno de ellos ya desde antier estaba prácticamente para que fuera dado de alta. Y los otros, pues, ninguno reportado grave, ni cerca de fallecer. Bueno, esto no significa que bajemos la guardia. No. Ayer el médico, no recuerdo su nombre porque apenas ayer participó, habló de 3 fases, Juan, y están seguros que vamos a llegar a la tercera fase. Ahorita estamos en la primera, porque habló de insumos y todo. Dijo, la primera fase es cuando el coronavirus presenta decenas de casos. La segunda fase, cuando el coronavirus presenta centenas de casos. Lo han dicho 200 veces desde que empezaron a hablar del coronavirus. La tercera, cuando presenta miles, en esa están trabajando para mantener a tiempo lo que le llama insumos. Equipo, medicamento, mascarillas. Sí, pero si no hay etcétera. Para otros medicamentos. Pues esa es la duda. Lo que sí dice es que sí hay posibilidad de llegar, porque yo vi una información la semana pasada, a principios de esta semana, donde incluso se hablaba, creo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo, ojalá y que allá por agosto ya se haya acabado el coronavirus. Iba a durar 2 años. Estamos en marzo del 2020, o sea que, gulp, cuidado. Pero lo bueno es que no es un virus letal, ¿no? O altamente letal. Apenas alcanzaría por ahí el 3% de todos los casos de infección que se detecten. Ahora, pues yo creo que no estamos en emergencia porque, de lo contrario, el concierto hoy de Billy Joel no se habría
autorizado, ¿no? ¿Cuántas personas crees que acudan al Foro Sol ¿Unos 10,000? a ver al Piano Man, Unos 10,000. a escucharlo, a escuchar Viene, espera por ti? Pero ayer me lo dijiste en inglés. No, bueno, pero es que luego me sale el inglés como al presidente Peña Nieto y no, ¿verdad? Mejor, Lo di como que, no como el presidente Peña Nieto. o como, ya saben quién. Viene, wait for you. Oh, No, bueno, para que veas que en el grullo también hace aire. Eran más puros hijos de inmigrantes, puro hijo de mojado, hijos de otra cosa, digo, pero hijos de mojados. Bueno, tenemos hasta ahorita ese derecho de ejercer la unión masiva, ¿no? De los mexicanos todavía no han prohibido. No, abrazos y besos. Los eventos masivos. Y se permiten los abrazos y los besos. Ah, sí. Sobre todo cuando hay pleitos ahí en la mañanera. Dijo, a ver, abrácense, perdónense. Y ya para despedirnos, déjeme decirle que algo que en la mañana no te percataste demasiado, estabas dormido todavía. De hecho, Ya sé cuál, no te... el único que se cayó de la cama, ese fue el secretario Arturo Herrera. Cuando el presidente anunció una de esas respuestas de bote pronto, una pregunta inesperada que alguien le hizo y dijo que no habrá reforma fiscal. No, sí, está la nota. Ya lo sé, digo, pero el presidente hace muy poco, el secretario Herrera sabe, hace muy poco platicando con él, dijo, sí, prepárate para hacer una reforma fiscal en la segunda mitad del mandato, mientras establezco muy bien los programas sociales, mis programas sociales y otras reformas que se van a aprobar. Pues se le cayeron los párpados al presidente, digo al secretario de Hacienda, porque lo único que le faltó decir al presidente en San Luis Potosí fue: yo tengo otros datos. Y ahora tendrá que esperar Herrera que lo reciba el presidente para ver qué hace, por qué. Las últimas estimaciones de las calificadoras, Roberto, ya sabes en dónde están, ¿no? Sobre el crecimiento. En -1. Pues sí, no hemos salido de ahí del atolladero con el que cerramos el 2019, ¿no? Bien, bueno, pues eso es, le llaman los conocedores un balazo en el pie. ¿Por qué? Porque si no hay reforma fiscal, no habrá manera de obtener ingresos, que el gobierno obtenga más ingresos. Y hay una razón fundamental del por qué no. ¿Por qué no quiere el presidente la reforma fiscal? Porque la única forma de conseguirlo es ampliar la base gravable, y ampliar la base gravable significa cobrarle impuestos a aquellos que no pagan impuestos, que son la mayor clientela electoral de... Pues no dice que eso ya se acabó. No. Todo el mundo va a pagar impuestos. Oye, Juan, pero además, precisamente hoy se dan datos de el dólar frente al peso, y el dólar está cotizando ahorita, lo que no había ocurrido de la mitad del 2019 para acá, arriba de los 21 pesos mexicanos. Cuidado, porque si esto es por el coronavirus, por lo que sea, no por su letalidad o no, sino porque hay nerviosismo, porque se ha pegado a todas las bolsas en el mundo. Porque así lo está viendo ahorita Estados Unidos, pues se irá más para arriba el dólar en cuanto al peso. Pero además, si esto va a durar hasta finales de año, pues cuidado, porque hasta dónde se va a ir el dólar. Aunque sea pasajero, un año que nos afecte, no sé hasta dónde pueda llegar el dólar, pues todo empieza a encarecer, ¿no? Bueno, pues aquí nos vemos el lunes, si Dios quiere.